cuevas, grutas, cavernas y hoyos. Epa, ese es uno de mis No me temas digan que no favoritos. es un buen tema Sí, hoy, claro. Hay lugares donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Con frecuencia estas supuestas maravillas tienen lugar en sitios antiguos, sitios ruinosos o inexpugnables y muchas veces en cuevas o cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas en donde se ha dicho que sucedían cosas extrañas. Primera cueva. Atención, señora. La vieja Erin tuvo en un lago una isla donde había una caverna encantada. Encantada, ¿qué tal? Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad era natural de Escocia. Sí, señor. Bien, San Patricio, ese de la cerveza y de las vestiduras verdes, propagó con gran celo la fe de Cristo. Muchos en aquella región eran reacios, estoy hablando de Irlanda, ¿no? Sí, Por claro, más que sí. San Patricio fuera natural de Escocia. Muchos eran reacios en Irlanda a estas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un prodigio, un milagro para que abrazaran las nuevas doctrinas. ¿Vio cómo es la gente? Sí. Hasta que vos no le haces un milagro, No te creen. no te creen. Bueno, merced a los rezos de San Patricio, se abrió repentinamente una cueva profunda en una isla del lago de Erg. Que una cueva exista y se descubra de un modo repentino, bueno, es más o menos sorprendente. Es un suceso importante. Pero que una cueva inexistente quede formada de golpe, eso hace que uno se convierta a cualquier religión. Sí. Muchos curiosos visitaron aquella cueva e incluso se animaron a recorrer sus caminos subterráneos, ya que era una cueva extensa en sus vericuetos. Hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron el lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. Nótese que no digo el purgatorio, ya que esta es una institución que todavía no se había creado. Saben claro. ustedes que la constitución del purgatorio es relativamente reciente. Y en época de San Patricio no había purgatorio. Pero allí en la cueva había unas llamas que purificaban las almas de algunos, a los que, bueno, no les daba la maldad para ir al infierno, y entonces sufrían allí hasta merecer el ascenso de los bienaventurados. Sí. Cuentan que el testimonio de aquellos que, visitando la cueva de Derg, vieron aquellas llamas, es que se convirtieron lisa y llanamente, tal como he dicho, ¿no? Oían hablar de aquel purgatorio avant la lettre, Sí, hasta y Dante, se por lo convertían al cristianismo sin más trámites, sin seguir preguntando como hacen muchos. Al lado de... hay otro, ¿no? Sí. Esta es la cueva de Derg. Lo dejamos a Patricio ahí. Sí, Una cueva que San Patricio. contribuyó prácticamente a la salvación del cristianismo. De no haber sido por esa cueva, muchas personas no creerían. Seguirían creciendo en los druidas, en los duendes y en cosas tan interesantes como esas. Hay que decir, muy cerca al lado, en realidad, del célebre oráculo de Trofonio, allá en los bosques de Beocia, que todos conocemos, había una cueva. Punto. Estaba llena de serpientes. Y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos repugnantes batracios, arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Ya se sabe que las serpientes, cuando uno les arroja tortas de miel, permiten nuestro paso sin atacarnos. Muy bien. Dentro de aquella caverna de Beocia había una fuente. Y quien bebía de aquella fuente borraba los recuerdos pasados. Vamos, ni más ni menos que la fuente del olvido. Claro. Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva. Sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres. Cuenta Timargo que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no salió hasta salir de la cueva, así que todo eso se lo soñó, lisa y llanamente. Algo parecido finalmente a lo que le ocurrió
al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso, allá en el corazón de la Mancha, adentrarse en la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró le agarró un sueño profundísimo y se quedó allí dormido, parece que un buen rato. Sí. En determinado momento se tocó para ver si lo que estaba viviendo era cierto, y entonces vio cosas, vio un palacio de muros transparentes, un anciano que era Montesinos, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando al héroe Durandarte. Durandarte, ¿cómo no? En fin, cuando contó todas estas cosas a Sancho, Sancho no le creyó y explicó que Don Quijote simplemente era víctima de una ilusión. Así se resuelven estos problemas. Enigmas, sí. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas algunos lugares y algunas cuevas en donde podían encontrarse maravillas. Ha escrito un cronista que en las salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban de diamantes y oro bruñido, y allí multitud de jóvenes bellas que danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Bueno, parece una publicidad de algún lugar nocturno. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas chicas que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles que eran el último escollo a la constancia de los exploradores. Traje tortas de miel, porque sí, claro. Pues bien, Ulrico Schmidl, nuestro amigo de este programa, buscó a estas jóvenes bellas, pero no encontró ninguna. En verdad, Schmidl estaba siempre desesperado por encontrar jóvenes bellas, pero no las encontraba. En todos sus comentarios acerca de los viajes de los que fue protagonista, se quejaba de la fealdad de las nativas, hasta que aparecieron las guaraníes. Bien. Y ahí Schmidl se enamoró perdidamente, porque parece que eran hermosísimas, y aquí también Schmidl buscaba salamancas. En realidad lo que quería encontrar era aquellas preciosas damas que danzaban custodiadas por una serpiente. Claro. Era una persona bastante poco recomendable. Ciertamente. Tanto Schmidl como el resto de sus algunos de compañeros, nosotros. Sí, sí. Muchos hombres acaudalados y caudillos poderosos se decía que habían obtenido su fortuna en alguna salamanca. Un ejemplo tardío de dicha creencia es este. En la revolución de los farrapos, o rotos, que tuvo lugar en la provincia de Río Grande do Sul, se destacaba un general llamado Ovento Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida, o en las expediciones que iniciaba, o acaso en los juegos de azar. Y la gente atribuía esta buena estrella a las visitas que hacía a la Salamanca, una Salamanca que estaba instalada en uno de los cerros del Yarao, ahí al norte del río Cuarén, en la frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, no parecía haber en esta cueva ninguna rareza geográfica, simplemente un aire fatuo que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían entrar allí. El que entraba en esa cueva contraía la buena fortuna. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la respiración de aquel aire proporcionaba. O peor, habiendo entrado en posesión de buena suerte, compitiera de algún modo con el tarro que él tenía. Claro. Bueno, esto es lo que tengo que decir, aparte de cualquier alegoría que uno puede intentar, ¿no? Toda caverna tiene un atractivo, una fascinación, y una cueva siempre peligrosa. Usted me dirá, ¿dónde hay cuevas ahora? Bueno, habría que construirlas. Habría que construir cuevas misteriosas para que la gente pudiera entretenerse, porque esta ciudad es un poco aburrida, ¿no? ¿A quién quiere? A mí me gustó la última cueva. Estaba recordando, ¿se acuerda? Hace mucho tiempo en el Océano Atlántico que andábamos por los mares en esa época, y había un lugar
allá pasando Mar del Plata, que uno se metía en unas cavernas que después cubría el agua y uno no podía quedarse ahí. Sí, y es sosteníamos que qué buena suerte sería no ahogarlo. Pero claro, esa es nuestra mejor suerte. Nuestra mejor suerte. La mejor suerte que hemos podido encontrar en una caverna es no ahogarnos en ella. Es que éramos muy sufridos. Éramos muy sufridos. Pero, no, pero con eso, no puedo menos que recordar, hacia febrero del 86, yo estaba... me fui a Libia, estaba en Italia y me fui a Libia, estuve preso, bueno, pasé una guerra, un bombardeo, y cuando volví, con un amigo... Por quinielero. Claro, un amigo... Lo agarraron levantando quinela en Libia. Un amigo argentino, periodista, él que todavía vive allá, trabaja en la República de Roma, dice, qué cosa, che, algunos nos rompemos el alma trabajando y otros tienen la suerte de irse a Libia 2 días antes que empiece el bloqueo. Yo dije, y no lo saludé nada más, pero estaba pensando que hay varias formas de la suerte. La estadística garantiza que una persona sea suertuda o no. Pero a veces puede ocurrir que esa estadística lo que sostenga sea el talento. Digo, qué suerte, el tipo metió 15 goles por partido a lo largo de 3 temporadas. Y bueno, hermano, algo debe tener. O bien los que dicen, suerte con ese tipo tiene suerte con las mujeres. Mirá lo feo que es y tiene suerte con las mujeres. Empezaremos a sospechar que quizás alguna capacidad accesoria lo asiste. Pero después hay otras cosas como la suerte del campeón. No hay tal suerte del campeón. Ahí el campeón. Ahí el campeón. O el viento de cola, que algunos dicen, qué suerte que llegaron viento. El viento de cola, cualquier tipo que haya salido a navegar a vela, sabe que hay que tener mucha habilidad para aprovechar el viento de cola. A mí un viento de cola me precipitaría en el fondo del mar. De modo que la suerte, en realidad, es aquella condición que uno sabe manipular o aprovechar para sí. Digamos, por ahí de pronto, hallar la mujer adecuada en el momento adecuado o el amigo adecuado es una cuestión de buena fortuna. Basta que uno la deje ir o le haga algún feo al fulano como para que esa suerte ya no sirva. Digo que en general, lo que a uno más lo irrita es que, a ver, piénsese el destino como la boca de las cartas donde van saliendo ahí, ¿no? Y piénsese uno como estar al acecho de eso. Uno no acierta, por suerte, la carta de la boca. Uno sabe que hay ciertas jornadas, ciertas alternativas, ciertas encrucijadas en las cuales el destino lo va a tomar siempre de sorpresa. El asunto es cómo usted se haya preparado para la derrota, para la victoria y sobre todo para ejercer algún destino, para seguir por algún camino. Los que lo ven alejarse por ese camino son los miserables que dicen después, pero mira vos, che, qué suerte loca. Suerte loca. Es verdad. Al saber lo llaman suerte. Al saber lo llaman suerte. Y ahora escucharemos una versión de Suerte Loca de un joven charlo. Una versión un poco antigua, si ustedes quieren, pero maravillosa. Un artista portentoso, charlo. Sí, para escuchar esta maravillosa voz. Escuchamos el tango Suerte Loca por